Soy Claudio Villota y les doy la más cordial bienvenida a una nueva cápsula de la Escuela de Nutrición y Dietética. En esta oportunidad hablaré de la diabetes mellitus. Los contenidos generales que vamos a revisar esta vez son la definición de la enfermedad, las causas o principales factores de riesgo, cómo es que se realiza el diagnóstico de la diabetes mellitus, la fisiopatología, los síntomas, las comorbilidades, el tratamiento que se realiza en los pacientes con diferentes tipos de diabetes y un cierre resumiendo los aspectos más importantes de esta patología. Para entender a qué corresponde la enfermedad denominada diabetes mellitus, debemos recordar que en nuestra sangre van a circular nutrientes y diferentes elementos que son necesarios para la vida de cada una de nuestras células. Dentro de estos elementos está la glucosa, el cual es utilizado para el proceso energético y para sintetizar a partir de él, de esta glucosa, diferentes polisacáridos con funciones variadas. Uno de los principales componentes asociados con la regulación del nivel de glucosa en sangre, o también denominado GLI o glucemia, es la hormona denominada insulina. Esta hormona es producida y liberada por las células beta del páncreas. Y la función de la insulina, en términos muy generales, es hacer que nuestros tejidos, tejido adiposo, hígado y músculos, tomen a la glucosa que está en la sangre y la internalicen y la procesen. Hagan algo con ella, la metabolicen, generen diferentes componentes, pero la idea de la insulina, en términos muy sencillos, es reducir los niveles sanguíneos de glucosa. Si pensamos entonces qué es lo que ocurre cuando hay diagnóstico de diabetes, esta diabetes puede estar asociada con tres grandes formatos: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Hay algunas otras variaciones, pero estas son obviamente las tres más importantes. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se genera el diagnóstico de diabetes tipo 1, este es el clásico paciente insulino dependiente. Es un paciente que no necesariamente tiene obesidad, casi siempre es un paciente joven, la enfermedad se presenta antes de los 40 años, y lo que ocurre acá es una destrucción por una respuesta inmune, por causas desconocidas, en las cuales el propio cuerpo ataca a las células de los islotes pancreáticos y las células beta, que son las productoras de insulina, simplemente se reducen de una manera bastante importante y la producción de insulina de ese individuo es absolutamente mermada. Por lo tanto, un paciente con diabetes mellitus tipo 1 no puede hacer absolutamente nada para evitar el desarrollo de la diabetes. Y él va a tener que usar de por vida insulina porque su cuerpo es incapaz de producir la cantidad adecuada de esta hormona. Por otro lado, tenemos también la diabetes tipo 2, asociada con pacientes con obesidad, pacientes sobre los 40 años, en los cuales pasamos por una resistencia previa a la insulina, se asocia con dislipidemia y una serie de otros procesos, y finalmente en ese paciente se genera una pérdida funcional de la insulina. Puede que un individuo con diabetes mellitus tipo 2 tenga niveles sanguíneos adecuados de insulina. De hecho, muchos de ellos tienen hiperinsulinemia, niveles altos de insulina en sangre. Pero como pasamos previamente por una resistencia a la insulina, en ese sujeto, la insulina no es capaz de generar su efecto, su acción, y por lo tanto los niveles de glucosa en sangre se mantienen elevados. Y en el caso de la diabetes gestacional, cuando se genera el embarazo, aparecen en escena una serie de otras hormonas. Dentro de ellas, una de las más importantes es la progesterona. Estas hormonas son capaces de reducir la sensibilidad a la insulina. Pensemos en un embarazo, pensemos en lo que debe ocurrir. El
gestante debe crecer y para crecer necesita glucosa y quien le entrega esa glucosa es la madre. Por lo tanto, los niveles sanguíneos de glucosa en una embarazada son más altos y debe haber una suerte de tolerancia. Esa tolerancia está asociada por la acción de hormonas como la progesterona, por ejemplo, que le dice al resto del sistema, responde menos a la insulina, porque necesitamos entonces que haya más glucosa circulante para que vaya a ser destinada al gestante, el cual debe crecer. En la mayoría de los casos, una vez que el embarazo ha concluido, esa diabetes gestacional se revierte sin hacer ningún tipo de intervención, pero cuando la madre tiene factores de riesgo como sobrepeso, obesidad o una diabetes previa al embarazo, obviamente esto ya se hace un poco más complejo. Las principales causas asociadas con el desarrollo de la diabetes mellitus son las que están ahí en la imagen. Recordar, si pensamos en diabetes mellitus tipo 1, las causas son una respuesta genética o algún factor desconocido que induce una respuesta inmune en contra de las células del páncreas. Si pensamos en diabetes mellitus tipo 2, sí encontramos entonces estas condiciones como es el sobrepeso o la obesidad, el sedentarismo, el aumento en el tejido graso. Este tejido graso, estos células hipertróficas, estos adipocitos que no se comportan de la misma manera que el tejido adiposo normal y que van a ser capaces de regular endocrinamente a nuestro sistema, aumentando en la medida en que vamos aumentando el sobrepeso y los grados de obesidad, aumentando la resistencia a la insulina. Y de esa manera entonces vamos a ser capaces de pasar por esta etapa en la cual dejamos de responder adecuadamente a la insulina. Nuestro cuerpo, el páncreas, va a producir mayor cantidad de insulina, pero nuestro tejido adiposo, musculatura e hígado principalmente van a ser incapaces de responder a la presencia de esta insulina. Obviamente, si tenemos algún daño a nivel pancreático, vamos a tener también una gran posibilidad de generar una diabetes mellitus por insuficiencia en la generación de insulina y por algún otro tipo de enfermedades de tipo hormonal. Cuando consideramos a un individuo sano que no hay antecedentes familiares de diabetes mellitus, donde no hay un sobrepeso importante, se considera que sobre los 45 años uno debería chequear la glicemia en ayuna cada 3 años. Y los valores normales están bajo, en ayuno obviamente, bajo los 100 miligramos por decilitro de sangre. Cuando uno tiene una sospecha, entonces se realiza este test de tolerancia a la glucosa, se consumen 75 gramos de glucosa y se mide la glucosa en sangre en ayuna a la hora después del consumo de estos 75 gramos y a las 2 horas. Y en función de eso, el tiempo en ayuna versus las 2 horas post-carga, entonces uno se clasifica en función de los rangos como un individuo normal, como un individuo con una glicemia en ayuna alterado, como un individuo con una intolerancia a la glucosa oral, como una mezcla de ambos, o finalmente como un individuo diabético de frentón cuando en ayuna tiene un rango sobre los 126 y después de 2 horas del test de tolerancia a la glucosa mantiene un rango superior a los 200 miligramos por decilitro de sangre. Desde el punto de vista fisiopatológico, recordar que cuando pensamos en la diabetes mellitus tipo 1, la literatura científica ha dado algunas luces respecto a qué es lo que ocurre, pero el mecanismo por el cual se desencadena la respuesta inmune contra el tejido pancreático aún no ha sido caracterizado, no ha sido aclarado. Por lo tanto,
La fisiopatología la vamos a centrar básicamente en la diabetes mellitus tipo 2. Recuerden que acá tenemos una conjugación de dos cosas. Uno, un individuo con obesidad que generó resistencia a la insulina, que alteró el sistema y que finalmente está generando una secreción anormal de insulina, en donde casi siempre, como compensación a la resistencia, las células beta del páncreas producen mayor cantidad de insulina. ¿Qué vamos a tener acá? Tenemos un problema. Es un paciente obeso. El tejido adiposo hipertrófico anormal se asocia con una serie de procesos proinflamatorios. Recordar siempre que el tejido adiposo es por sí mismo un órgano endocrino. Por lo tanto, cuando comienza a acumularse este tejido adiposo, se genera un aumento en ciertos componentes proinflamatorios, como es, por ejemplo, el TNF-alfa. Como tenemos tan cantidad de grasa visceral, se genera una lipólisis de esa grasa visceral y hay un aumento de los ácidos grasos libres. Esto hace finalmente que la metabolización de la glucosa sea reducida, tenemos más ácidos grasos libres a disposición para nuestro cuerpo, y finalmente lo que ocurre es que el cuerpo metaboliza más los ácidos grasos y menos la glucosa. Por lo tanto, aumenta la concentración de glucosa en sangre. Como tenemos esta desregulación hormonal, producto de la hipertrofia del tejido graso, de los adipocitos alterados, se genera un aumento en la síntesis y liberación de una hormona denominada resistina y otras más accesorias que reducen la respuesta o la sensibilidad a la insulina. La consecuencia es que a nivel de la periferia y a nivel del tejido hepático respondemos menos a la insulina, captamos menos glucosa y por lo tanto los niveles de glucosa en sangre siguen aumentando. Y finalmente, producto de esto mismo, tenemos un aumento en la secreción de insulina que no sirve de absolutamente nada porque no somos capaces de responder. Por lo tanto, como hay una desregulación, la insulina no está ejerciendo su función, el hígado en vez de captar glucosa, lo que hace es producirla, liberarla, degradar lípidos. Y eso va a significar que vamos a estar pensando en todos los factores de comorbilidad asociada con este cuadro que es la diabetes mellitus, tipo 2 principalmente en este caso. Y recordar siempre, la glucosa es muy importante metabólicamente, a nivel energético y a nivel de monómero utilizado para la síntesis de polisacáridos. Sin embargo, la glucosa es absolutamente tóxica en exceso. ¿Qué es lo que le pasa a un paciente con diabetes mellitus? Las clásicas sintomatología, las 3P, polidipsia, poliguria y pérdida de peso. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos demasiada glucosa en sangre, esa glucosa debe ser filtrada a nivel glomerular, pasa por los riñones. La glucosa es un fuerte atractor de agua. Por lo tanto, cuando se elimina glucosa en la orina, también se elimina agua. Tenemos inmediatamente la sensación de sed, la polidipsia. Estamos bebiendo más agua, vamos a tener una micción más frecuente, la poliuria, y normalmente son pacientes que en la noche se deben levantar 3 o 4 veces a orinar, producto de lo que estamos conversando. Como tengo un exceso de ácidos grasos libres, no estoy ocupando la glucosa y la glucosa la necesito para crecer como tejido, como célula. Entonces ocurre una pérdida de peso en el paciente, sin importar lo que haga. De pronto comienzan a bajar de peso, sin hacer dieta, sin hacer ejercicios. Como no ocupo la glucosa adecuadamente, obviamente ando cansado, con debilidad, con trastornos de ánimo, trastornos de visión. La glucosa genera
problemas a nivel de endotelio, problemas a nivel de circulación sanguínea, obstruye, producto de este daño del endotelio vascular, se obstruye el paso de sangre y por lo tanto en la periferia tenemos problemas asociados con la cicatrización y los pacientes frecuentemente presentan infecciones a nivel de mucosa, encías, piel, etc. Las comorbilidades clásicas asociadas con un paciente con diabetes mellitus tipo 2 o diabetes mellitus tipo 1 son todas las que están asociadas con los aspectos que ya hemos visto. Es decir, el aumento en la concentración de glucosa en sangre está asociado con un daño a nivel periférico, tanto nervioso como circulatorio. Por lo tanto, estoy exigiendo de manera muy extrema el endotelio vascular y la función del corazón. No tengo irrigación sanguínea en la periferia, no tengo cómo alimentar el sistema nervioso y se generan las neuropatías. Los riñones comienzan a filtrar gran cantidad de glucosa y finalmente en una primera etapa están tratando de devolver, de reabsorber esa glucosa, pero finalmente los niveles de glucosa en sangre son tan altos que termina generándose una ruptura de la membrana vasoglomerular renal y se genera una nefropatía diabética clásica. A nivel ocular se generan las rinopatías, producto del mismo problema, irrigación sanguínea y también la irrigación nerviosa. Daños a nivel de la piel, de la boca, el clásico pie diabético, que están asociados con problemas a nivel de la cicatrización, porque para que la cicatrización funcione necesito niveles normales de glucosa. La glucosa interfiere con todos estos aspectos porque está bloqueando mi comunicación principalmente sanguínea. Y dentro de los últimos hallazgos que se han publicado en literatura, se ha observado que la depresión, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, están fuertemente asociadas a una alta concentración de glucosa. Los trabajos en modelos animales han demostrado que altas concentraciones de glucosa inducen depósitos y formación de placas beta-amiloides, y esas placas beta-amiloides han sido caracterizadas por muchos años como partícipes y o responsables de la formación y destrucción de estas neuronas propias de un paciente con Alzheimer o con demencia. Por lo tanto, el cuadro complejo de la diabetes mellitus es enormemente grande y va a afectar la calidad de vida completamente de ese paciente, desde el punto de vista nervioso hasta finalmente su capacidad de movilizarse, porque se van a generar daños a nivel vascular, circulación sanguínea y la inervación nerviosa. Los tratamientos están básicamente enfocados en las etapas en las cuales se encuentra el paciente. En la primera etapa se va a generar un cambio en el estilo de vida, hacer ejercicio, actividad física, consumir carbohidratos complejos, consumir más cantidad de fibra, reducir la ingesta calórica, y lo asocio con el consumo de metformina en un paciente que se mantenga estable. Si el paciente tiene niveles de glucosa que van variando a través del día, entonces el tratamiento va a ser cambios en el estilo de vida más insulina. En una etapa 2, metformina para aumentar la internalización de glucosa y sulfonurias para aumentar la eliminación de glucosa en la orina. Etapa 3, metformina y sulfonuria sumada con insulina. Obviamente, si el paciente crónicamente con diabetes mellitus no hace caso y no genera un cambio en el estilo de vida, no hay
suficiente fármaco que sea capaz de, sin generar un efecto secundario no deseado, mejorar en términos sencillos esa condición. Por lo tanto, un paciente diabético sí o sí debe, junto con el tratamiento farmacológico, realizar un cambio en su estilo de vida. A modo de resumen, entonces, tenemos que la diabetes mellitus es una alteración sanguínea de los niveles de glucosa. Hay tipo 1, tipo 2 y gestacional, en términos generales. Las causas genéticas, inmunes y asociadas con estilos de vida, obesidad, sedentarismo. La sintomatología clásica asociada con un paciente diabético son estas 3P: poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Polidipsia, recuerden que es mucha sed; poliuria, orina frecuente. Las comorbilidades asociadas son neuropatías, nefropatías, problemas a nivel de circulación sanguínea e inervación nerviosa. El diagnóstico se realiza a través de una detección sanguínea de glucosa y de un test de tolerancia a la glucosa consumiendo 75 gramos de glucosa. Y los tratamientos, en términos generales, siempre van a ir de la mano con un cambio en el estilo de vida y con el uso de fármacos según la etapa en la cual este paciente se encuentra. Ha sido un gusto, que esté muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.